Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, lunes 17 de agosto del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana sobre niveles de 17.02 con un rango overnight y durante la sesión entre 16.99 y 17.05. El índice dólar cotiza en 99.53 unidades y el euro peso cotiza en 19.72. Lo que mueve al mercado. Arrancamos con el dólar que sigue de capa caída y el índice dólar opera en su nivel más bajo desde principios de junio, después de que se enfriaran los temores de que la Fed tenga que subir las tasas. La razón está en los datos de la semana pasada y por supuesto de la antepasada. Los precios al consumidor y al productor mostraron que la inflación cedió y eso le quita presión a la Fed de cara a la reunión del próximo mes, que es el 16 de septiembre. Aguas porque nos va a agarrar con la fiesta el 15 de septiembre acá en México. Kevin Warsh ha repetido que la prioridad es llevar la inflación al 2%, pero por ahora el mercado le está creyendo menos la parte dura porque no ha tomado ninguna decisión y aunque la inflación se moderó entre comillas la semana pasada, sigue estando muy por encima del objetivo del 2%. Ahora, la herramienta FedWatch del Chicago Mercantile Exchange ya solo le da 31% de probabilidad a un alza el próximo mes, en septiembre, cuando hace una semana y hace un mes era de mucho más del 50%. Ahí se ve ya el giro del mercado y ese giro se profundiza también en la curva. La FedWatch se moderó con fuerza. Por ejemplo, la probabilidad de que la tasa ya esté en 3.754%, es decir, una alza de tasas de 25 puntos base para septiembre, como te decía, bajó a 30.57%. Para octubre bajó desde 62.50 a 50%. O sea, la primera alza dejó de ser o de estar concentrada más bien entre septiembre y octubre y se corrió ya hasta el cierre del año. Ya para diciembre de 2026, el mercado todavía le da una probabilidad de 88% de que haya o que ya haya habido una subida de tasas de 25 puntos base. Así que el mercado en la FedWatch sigue dándole una buena probabilidad de que este año haya una alza de tasas en Estados Unidos. Y el cambio grande, pues es la segunda alza que pronosticaba el mercado, que prácticamente sale del escenario. El rango de que haya dos alzas de tasas de 25 puntos base a partir de la tasa que tenemos ahorita ya no domina en ninguna reunión de 2027 y termina en diciembre de ese año con apenas un 37% cuando había más del 60% de probabilidad de que quedara pues en el rango de 4.25. Así que la lectura cambió claro hacia una zona de solamente una alza de 25 puntos base en probablemente 2026 y la estabilidad después. Ahora, si vemos Polymarket, que profundiza todavía más ese giro, la probabilidad de algún aumento en 2026 cayó desde 55 a 47%, llegamos a estar en 78%, ya estamos en 47%. Y ojo con esto porque por primera vez en las últimas lecturas el mercado de predicciones deja de ver una alza como el escenario mayoritario para 2026. La divergencia se está ampliando otra vez. La FedWatch todavía descuenta con fuerza que habrá un alza este año, mientras que Polymarket ya considera ligeramente más probable que no haya ninguna. Y en el calendario, la semana, la verdad, está bastante tranquila con dos datos, con el foco sobre todo en las minutas de la Fed y de Banco de México, y los PMIs preliminares tanto de servicios como manufacturero de agosto en Estados Unidos. Ojo con la divergencia entre la FedWatch y Polymarket, porque Polymarket, pues prácticamente su nombre lo dice, refleja el sentimiento de Mr. Market y a veces Mr. Market no está reflejando lo que realmente va a pasar, sino lo que ellos quieren. Perspectiva técnica. Y vámonos a la opinión, la parte técnica también, porque hoy hay tela para ratito, vamos a tener tela para cortar. El peso dólar se mantiene alrededor de 17 pesos, está pivoteando sobre este nivel, constantemente sobre este nivel psicológico. Sí hemos visto rompimientos marginales con nuevos mínimos del año, incluso cerca de 16.97 y medio, pero hasta ahora el mercado no logra sostenerse con claridad debajo del 17. Al mismo tiempo, tampoco aparece un rebote que lo regrese a niveles, por ejemplo, 17.08, 17.13. La lectura es bastante interesante porque el mercado todavía no termina de comprar el rompimiento de los 17 pesos. Sin embargo, tampoco encuentra razones para volver por encima de los soportes anteriores. Y aquí quiero hacer algo distinto.
El rompimiento estructural reciente ha sido tan importante que incluso yo personalmente analizar solo los últimos 12 meses ya se quedó corto, o sea, la gráfica ya no me alcanza. Hay que ampliar la gráfica incluso hasta 2024, cuando el tipo de cambio peso dólar tocó 16.25 en abril y tocó evidentemente los niveles que estamos viendo ahorita, básicamente, porque ahí aparecen las siguientes referencias. Y ojo con el contexto histórico, nada más para tomarlo en cuenta, antes de tocar 16.25 en 2024, la última vez que el peso mexicano había operado en esos precios o por debajo de, antes de 2024, fue en agosto 2015, para que se den una idea de cómo el cambio estructural peso dólar ha llegado para quedarse. O sea, hay que retroceder casi 9 años para encontrar niveles similares al 16.25 que vimos en 2024. Si tomamos ese mínimo de 16.25 de 2024 y el máximo de 21.30 de febrero de 2025, cuando Trump anunció represalias a México por el fentanilo, el movimiento posterior ya corrigió prácticamente toda esa estructura. Es decir, si hacemos un Fibonacci retracement con estos niveles que les estoy comentando, todos los niveles de ajuste Fibonacci quedaron perforados y eso confirma que ya no hablamos de un movimiento de corto plazo dentro del rango que conocíamos. Y hay un nivel clave también dentro de todo esto, que es el ajuste el ajuste Fibonacci de 78.6%, que es el último ajuste del Fibonacci retracement, que prácticamente de todo el movimiento está en niveles de 17.33, que evidentemente está perforadísimo. Y justo ahí también está el promedio móvil semanal, ya no diario, porque insisto, ya no puedo analizar el diario, hay que analizar ya de manera semanal. Cada velita es una semana. Entonces el promedio móvil de las últimas 20 sesiones, semanas, está precisamente en 17.33. Entonces es una referencia importante, no solamente es un número tal cual, ya es una referencia relevante en la parte de la estructura. Por ejemplo, en velas semanales, como les comentaba, el precio opera por debajo de todos los promedios principales. El de 20 días, como les comentaba, 17.33. El de 50, no días, semanas. El de 50 semanas, 17.73. El de 100 semanas, 18.73. El de 200 a 18.30. La lectura sin trabalenguas, ni mucho menos, es que el precio está muy por debajo de todas esas referencias de corto, mediano y de largo plazo. Y ya el promedio de 20 semanas está por debajo del de 50, lo que dice que el deterioro dejó de ser solo diario y empieza a verse en horizontes más amplios. Todavía no hay una alineación bajista perfecta porque el de 100 semanas sigue estando por encima del de 200 y cargando la historia de precios más altos en el 2025 precisamente, pero el spot está lejísimos de estos promedios que están por encima de los 18 pesos. Así que el cambio ya ocurrió en el precio y los promedios largos lo tendrán que ir absorbiendo poco a poco, ya que hay un contraste que me encanta porque la encuesta de Citi, la última apenas de agosto, todavía trae una media cercana a 17.90 para el cierre del año. O sea, el consenso fundamental de los mejores especialistas del país sigue viendo una depreciación del peso mexicano hacia estos niveles, mientras que la gráfica muestra un rompimiento estructural que sigue favoreciendo, por supuesto, al peso mexicano. O sea, las dos lecturas pueden coexistir, obviamente, no tiene nada de malo, pero los fundamentos que respaldan al peso están sobre hilos y eso puede ser una de las razones por las cuales se puede ver una depreciación. O sea, el diferencial de tasas es mucho menor que en el 2024, pero por mucho. La incertidumbre comercial sigue estando ahí. Por supuesto que hay riesgos geopolíticos que pueden regresar. No se ha resuelto el tema de Medio Oriente, al contrario, se ve que va para largo. Pero Mr. Market hoy está operando con otra cosa en otro mundo. El precio manda y técnicamente el peso sigue haciendo nuevos mínimos del año. Así que estaremos pendientes, ¿no? Ahora, ¿qué sigue si el dólar pierde más terreno? El primer objetivo es 16.85, luego 16.60 y finalmente 16.25, que sería volver por completo al mínimo de 2024. Y eso no es un pronóstico automático, por supuesto, es la siguiente gran referencia histórica si la presión bajista se sigue extendiendo. No es que vaya a pasar, son zonas de reacción en donde el mercado puede encontrar algunos pisos. Si lo rompe, pues está el segundo piso y así sucesivamente. Si hay algún rebote, las referencias inmediatas están en 17.08 y 17.13
que eran los pisos anteriores que evidentemente ya se perforaron, ahora son techos. Y bueno, pues más arriba está el 17.33, que por la coincidencia de Fibonacci Retracement y el promedio móvil de 20 semanas sería la primera señal de un ajuste técnico de mayor magnitud. Y termino con lo de las coberturas, que hoy es bastante importante. Para quien compra dólares y todavía no se cubre, en estos niveles vale la pena quitarse de encima el market timing. Bueno, ¿qué es el market timing? Bueno, es intentar acertar el mínimo exacto para comprar o el máximo exacto para vender. Obviamente suena muy atractivo, pero para una tesorería normalmente convierte una decisión de cobertura evidentemente en una apuesta especulativa, ¿no? Si hay una necesidad real de dólares y estos precios están dentro de su presupuesto, seguramente muy por debajo del presupuesto, tiene sentido comprar al menos parcialmente. Y si decides esperar, bueno, pues las referencias ya te dije, 16.85, 16.60 y 16.25. No son pronósticos, solamente son referencias. Si sigue bajando, hay que ponerle mucha atención a estos niveles, porque en estos niveles puede rebotar. Si no rebota y continúa, por ejemplo, si no rebota y continúa la depreciación después del 16.85, seguramente va a tratar de ir hasta el 16.60. Y para quien ya está cubierto a precios más altos, compradores evidentemente, también hay formas de reestructurar y recuperar participación si el peso sigue apreciándose. Estar cubierto arriba del mercado no significa quedarse inmóvil hasta el vencimiento. Y para quien vende dólares, bueno, para los compradores esto es bien importante, porque a veces no siempre conviene reestructurar. Hay que ver el portafolio completo de cobertura, no nada más la cobertura aislada. Y para quien vende dólares y quiere proteger una caída adicional sin renunciar a un rebote, lo mejor es comprar una opción plain vanilla pagando una prima y listo. Ahora bien, si quieres hacer algo sin pago de prima, bueno, puedes ver una estructura que te permita de forma limitada cubrirte a la baja, pero dejándote participar en una lateralidad agresiva del tipo de cambio. Todo esto, insisto, es una lectura general, La estrategia correcta depende, por supuesto, de tu presupuesto, de tus políticas, de tus fechas de flujo y, por supuesto, de tu tolerancia al riesgo. Esto no es ni mucho menos es una recomendación de inversión. Insisto, todas mis recomendaciones te las puedo dar personalmente, pero siempre a reserva de conocer tus necesidades muy puntuales. El punto de fondo es después de un rompimiento de esta magnitud, esperar sin una estrategia definida deja de ser paciencia y empieza a ser market timing. Fechas clave. Solo te recuerdo, miércoles 19 de agosto, minutas de la Fed. El jueves 20 de agosto, minutas de la última reunión de política monetaria Banco de México. Y el viernes 21 de agosto, el PMI manufacturero y de servicios preliminar de agosto de Estados Unidos. Zonas de reacción. Te recuerdo las zonas de reacción. Estamos pivoteando en 17. Los siguientes pisos están en 16.85 y 16.60. Y en la parte alta los techos están en 17.08, 17.13 y 17.33. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.